Buenos días, señor Frank. ¡Roderick! No, lo siento, era muy importante. Lo siento otra vez. Afortunadamente, tenía el presentimiento y grabé un respaldo. Oh, qué bueno. ¿Y en qué está trabajando ahora, señor Frank? Esta máquina de aquí es un rayo desmiopizador. Un rayo Un rayo desmiopizador. Un rayo Un rayo desmiopizador. ¿Y qué hace? ¿Cura la miopía? ¡No, tonto! Espera. ¡Sí, tonto! Vaya, señor Frank, eso es muy útil. Pero, ¿cómo lo vamos a ocupar si ninguno de los dos posee miopía? ¡Ay, estás olvidando otra vez a nuestra nueva asistente! ¡Qué ofensivo! ¡Denise! Aquí estoy, jefe. Oh, wow, no sabía que tú eras miope. ¿Para qué creías que eran estos lentes? Mejor me callo. ¡Basta de bla 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 y pongámonos manos a la obra! ¡Denise! Ya te dije que estoy aquí. Necesito que te ubiques un poco aquí frente al amenazador y aparentemente peligroso rayo que va a salar tus ojos. ¡Roderick! ¡Conecta la máquina! Tiene que calentarse por un rato. ¿Era necesario que el rayo fuera tan grande? Va a sanar mis ojos, no toda mi cara. ¡Soy un genio! ¡No lo entenderías! Señor Frank, ¿es normal que la luz roja que dice peligro esté encendida? ¿Ah? ¿Qué hiciste, Roderick? Yo no hice nada. Cuando llegué esto ya estaba enchufado y la luz ya estaba encendida. Es cierto, lo había dejado conectado y lo dejaste así toda la mañana. ¡Esto es terrible! ¡La máquina está sobrecalentándose! ¡Todo esto es tu culpa, Roderick! De hecho, es tu culpa. Vaya, esto es irónico. ¡Rápido, Roderick! ¡Desactiva la máquina! ¡Yo desconectaré esta cosa! ¡Jefe! ¿Con cuánto vale esta cosa? ¡Con el rojo! ¡Jefe! ¡Todos los botones son rojos! ¡Déjate de fastidiar y apaga la cosa! Bueno, eso fue un fiasco. Oh, no, no veo. Oh, no, espera, sí. Oh, no, no veo bien. Oh, espera, sí. Oh, no veo bien. Veo borroso. Tranquilo, tranquilo, déjame ver tu ojo. Bueno, al parecer el rayo sí funcionó. ¿En serio? Sí, pero al revés. Ahora Roderick es miope. No, ¿ahora qué voy a hacer? Relájate, solo tengo que reactivar el rayo y todo volverás a ver no mal. Denise, ayúdame. Pero señor Frank, ¿cómo es posible de que esto de la miopía se produzca? Bueno, yo te explicaré, mi confundido amigo. Esto se debe a la estructura interna del ojo, el cual es un órgano receptor. Estos tipos de órganos son aquellos que responden a un estímulo interno o externo. Sí, estamos hablando de ojos, no de órganos. El ojo es un órgano, entra en la categoría de estereoreceptores. Estos captan estímulos externos, en este caso, la imagen. Ahora, cabe mencionar que la estructura del ojo se divide en varias partes, las cuales son el cristalino, la pupila, la córnea, los procesos ciliares, la estereotópica, la coroide, la retina, el ligamento, el punto ciego, la fobia, el nervio óptico, el humor vítreo y el iris. Cada una de ellas con una importante función dentro de este. Sí, el punto es que la estructura del ojo es tan delicada que una simple anomalía puede traer dificultades a la vista. Un globo ocular muy corto y un cristalino grueso hace que la imagen se enfoque por detrás de la retina y que no se puedan ver cosas cercanas. Esto es la hipermetropía. En el caso de la miopía es opuesto. Cuando el cristalino es excesivamente curvado, las imágenes se forman antes de llegar a la retina y al miope le cuesta ver objetos lejanos con claridad. Oye, ¿hay algo que no me queda muy claro? ¿Cómo funciona cada parte del ojo? Explícamelo, porfis. Claro, extraño niña. Comenzando con la córnea.
Este órgano transparente se encarga de ayudar al enfoque de la luz en la retina. La esclerotópica protege al glóbulo ocular y le da forma. La coroide proporciona nutrientes a la retina y absorbe los rayos de luz. Los procesos ciliares sostienen la iris y el cristalino secreta el humor acuoso. Humor acuoso. El iris son estructuras musculares para regular la entrada de la luz. La pupila le permite el ingreso a la luz, la retina contiene los fotorreceptores, conos y bastones, el cristalino refleja la luz y acomoda las distancias del enfoque. Y por último el humor acuoso y el humor vítreo son líquidos que generan la presión intraocular. Humor vidrio. ¡Wow! ¡Ya comprendo! Gracias por la explicación, hombre de jalata. Espero haber aclarado tus dudas, Roderick. En realidad, esa no era mi pregunta. Mi pregunta era, ¿cómo es posible que una máquina que cura la miopía da miopía a un ojo sano? Bueno, ya sabes, ciencia ficción. Oye, aún tenemos que arreglar la máquina para que sane tus ojos. De hecho, ya está arreglada. ¿Cómo? ¿Ya la arreglaste? Mientras tú y el robot competían por quién sería el mejor profesor, la arreglé yo sola. ¡Soy impresionante! Ahora sanaré los ojos de Roderick. Primero Roderick y luego el mundo. Bueno, el mundo mío. Bueno, ustedes entienden. ¿Puedo ver otra vez? ¡Sí! Debido a que la imagen se forma de manera invertida en la retina, dado por el punto focal que se genera en el cristalino, que es el lugar donde los rayos se cruzan. Una vez llegada a la retina se activan las tres capas celulares: el cristalino, los fotorreceptores y los axones. Además de que cuando se activa el cristalino, este se acomoda para formar la imagen, teniendo la posibilidad de cambiar el poder de refracción de los rayos luminosos, el cual se mide en dioptrías, presentándose también en la córnea. Luego se activan los fotorreceptores, conos y bastones, presentando segmentos en donde el externo posee los discos membranosos ricos en fotopigmentos. Gracias por los detalles innecesarios, asistentes míos, pero necesito este momento de gloria disfrutar la soledad, así que ¡lárguense! ¡Tú también! Ah, sí, tenías que dejarlo descansar unas 3 horas. ¡Oh! Fueron 2 veces y ni siquiera fue mi culpa. Señor Frank? ¿Señor Frank? ¿Sí, señor Frank? Genial, ¿no? Sí, y no explotó esta vez. Sí, esta máquina es la que me hará millonario. Estoy seguro. Oh, sí. Sí, Va a ganar mucho dinero. sí, mucho. ¿Y qué es? ¿Recuerdas el rayo desmiopizador? ¿Cuál? ¿Es que se supone que curaba la miopía y me dio miopía? Sí, pero en vez de curar la miopía, va a curar a los oídos sordos o deficientes. Con un monitor transmitiré estas ondas por estos parlantes, unas ondas súper poderosas que curarán todo tipo de enfermedad al oído. ¡Wow! Eso sí que es útil. Pero, ¿no hubiera sido mejor comprar los parlantes en vez de hacerlo usted mismo? No, porque los parlantes normales son incapaces de resistir este tipo de ondas. Oh, eso tiene sentido. Está bien, puede comprar unos, pero quise construir mis propios por capricho. ¡Ya deja de insistir! Yo no dije nada, pero... Espere, ¿eso significa de que Denise también es sorda? No, pero tú sí, y por eso vamos a probar el rayo en ti. ¿En mí? Pero si yo no soy sordo. ¡Sí lo eres! Y por eso siempre cuando te doy instrucciones eres incapaz de seguirlas bien. Tienes una falla en tu glándula escucha instrucciones. Erróneo, dicha glándula no se encuentra dentro del oído del humano Roderick. ¿Ves?
Tienes un problema en el oído. No, eso se debe a que dicha glándula no existe. ¿Y tú qué sabes de oídos, tonto robot? El humano cosa Roderick no tiene ningún problema de audición. Puede percibir el sonido perfectamente sin tener tu inventada glándula escucha instrucciones. Nunca cuestiones mis conocimientos. Esa glándula es muy real. ¿Puedes decirme dónde está? Obviamente puedo decirte dónde está. ¿Dónde está? No te lo voy a decir. El oído, al igual que el ojo, es un órgano receptor. Su función es percibir las vibraciones que produce el sonido. Este está compuesto por tres partes principales, las cuales son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada una de estas posee dentro más estructuras. En el caso del oído externo, tenemos el pabellón auditivo, el cual capta el sonido y lo dirige hacia el oído interior. Y el conducto auditivo, el cual conduce las ondas sonoras y las dirige hacia el tímpano. Ahora, en el oído medio tenemos el tímpano, el cual es una membrana que vibra al recibir las ondas sonoras y las transmite a la cadena de huesos. Luego tenemos la cadena de huesos, la cual está formada por martillo, yunque y estribo. Esta aplica la onda mecánica y las dirige hacia la ventana oval. También está la trompa de Eustaquio, conducto que comunica la faringe con el oído medio e iguala la presión en ambos lados del tímpano. Y por último está el oído interno. Este empieza con los canales semicirculares, estas estructuras relacionadas con la percepción de la posición del cuerpo. Después prosigue con la cóclea, o conocida vulgarmente como caracol. Y este es un conducto enrollado que contiene las células receptoras de la audición. Y para finalizar está el nervio auditivo, el cual envía los impulsos nerviosos al cerebro. De todas las estructuras que conforman el oído recién mencionadas, no hay ninguna llamada glándula escucha instrucciones. Ni siquiera tiene sentido el nombre. Las glándulas no están hechas para percibir, solo están hechas para elaborar sustancias. ¡Ambrosio, desactívate! A la orden, señor. Quizás deberías probar el rayo en ti mismo, porque siempre escuchas solo lo que quieres. Ay, no entendí. ¡Tonterías! Mis oídos funcionan a la perfección. Sí, pero tu problema es psicológico. Omitiré lo que acabas de decir. ¡Al diablo! ¡Tú deberías estar desactivado! No responde. Sé que no responde. En fin, vamos a probar mi invento de una vez. Oh, ¿y cómo se llama? Aún no le he puesto nombre. Oh, señor Frank, ¿me dejaría llamarle? No sé, que me gustaría ponerle Pedro. Ponle Marta. Estaba pensando más bien en la cosa que crea ondas sana oídos. Es mi invento y se llamará como yo quiera. En fin, Roderick, ponte enfrente de los parlantes. Serás el sujeto de prueba. De hecho, señor Frank, yo pienso que Denise tiene razón. Usted debería ser el sujeto de prueba. No, nunca. En realidad, estaba bromeando. No tenemos a nadie en quien probar el invento. Pero sería gracioso probarlo, Frank. Me niego, jamás. Espera, déjame intentarlo. Yo creo que a usted le da miedo probar su propio invento en sí mismo. ¿Disculpa? Admítalo, señor Frank. No tiene la suficiente confianza en su creación y teme a que todo salga mal. ¡Patrañas! ¡Mis inventos nunca fallan! La miopía. Disculpe, solamente me solamente ¡Bien! En mis 40 años seré el sujeto de prueba. Wow, eso sí me sorprendió. ¿De verdad funcionó? Es tan arrogante que con solo desafiarlo hace lo que sea. Ojo, espera, quiero intentar algo. Señor Frank, lo desafío a que vaya y me traiga galletas. ¡Qué tontería! ¡Ni siquiera hay galletas aquí! Ya sé lo que está ocurriendo aquí. Lo que pasa realmente es que usted tiene miedo de sus máquinas, ya que no son lo suficientemente resistentes. Entonces, si usted me deja solo por un par de segundos, cree que voy a destruirlo todo, ya que sus máquinas son muy débiles. Roderick, no voy a comprarte galletas. ¡Olvídalo! Yo quería galletas. No siempre funciona. Y bien, ¿vamos a probar la máquina o no? Está bien. Solo ubíquese al medio de los parlantes. Está bien. Tengo que aguantar la respiración, evitar parpadear o blanquear mi mente.
No sé qué hacer con esto de ser sujeto de prueba. No, solo cállese y no se mueva. Está bien. Vamos. ¿Sabes dónde está el panel de control para controlar esta cosa? ¿En la otra habitación? ¿Por qué siempre hace las cosas tan lejos? Ya sabes. Soy un genio, no lo entenderías. Oh, te salió igualito el señor Frank. ¿Y cómo funciona esta cosa? No lo sé. ¿Él no te dijo? Sí, pero siempre lo ignoro. Bueno, voy a estar apretando cada botón con cuidado. Tú anda a ver a la otra habitación en caso se ocurre algo. Está bien. ¿Ocurre algo? No. ¿Y ahora? Está sonando. ¿Funciona acá? Tienes que alterar la onda. Tiene que tener la onda. Ok. ¿Así está bien? Señor Frank. ¡Más! ¿Ahora? Más. ¿Qué tal ahora? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que pare! ¡Duele! Para. ¿Con cuál? No lo sé. ¡Ay! ¡Están dañando mis tímpanos! Ahora hay que... Señor Frank, ¿se encuentra bien? ¿Qué? Que si se encuentra bien. ¿Ah? Vaya, irónicamente, ahora Frank está sordo. Ja, 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 ja. Desactivando risa automática. ¿Va a estar bien? Frank ya tenía su oído desgastado por la edad, pero ahora perdió por completo la capacidad de escuchar debido a la exposición al fuerte sonido emitido por los parlantes que estaban ridículamente cerca de él. Su oído interno está completamente dañado. Además, la onda le produjo vértigo. Siente como si estuviera girando sin parar. ¡Ay! Siento como si estuviera girando sin parar. O sea que ahora Frank tiene presbiacusia, está sordo y tiene vértigo. Afirmativo. ¿Y cómo lo volvemos a la normalidad? Normalmente sería más fácil si alguno de ustedes estuviera sufriendo las consecuencias de ser sujetos de prueba, ya que era el señor Frank quien sabía cómo volverlos a la normalidad cada vez que pasaba alguna desgracia con sus creaciones. Pero ahora él no puede oírnos y está muy confundido como para saber qué está pasando. ¿Alguien me trae una galleta? Me gustan las galletas. ¿O sea que tendremos que sanar al señor Frank nosotros solos? ¿Qué es lo que hace el jefe cuando pasan estas cosas? Ah, primero te culpa a ti. Eso es cierto. Right, esta es su culpa. Eso es cierto. Luego, arregla la máquina o hace una que lo arregle todo. Hagamos eso. Pero no podemos, solo somos asistentes. La gente sorda suele utilizar algunas medidas para poder comunicarse. Ya sé, lenguaje de señas. Yo sé hablar lenguaje de señas. ¿Qué es eso? ¿Esos gestos son groseros? ¡No entiendo! ¡Ah! ¿Qué tal si ocupan esto? ¡Qué buena idea! No entiendo todo este montón de garabatos sin sentidos y deformes. Espera, déjame intentarlo. Frank, la máquina te dejó sordo y te dio vértigo. Postdata, todo es culpa de Roderick. ¡Roderick, eres un idiota! Necesitamos instrucciones para poder calibrar la máquina y sanar tus oídos. Para configurarla correctamente tienen que presionar el botón rojo. Todos son rojos. ¿Cuál debemos presionar? Pues obviamente el botón que tiene escrito la palabra rojo. ¿Funcionó? ¿Qué? Ay, ¿por qué? Cayeron. ¡Funcionó! Pudimos dejarlo sordo
Y yo podría haberme burlado de él con libertad. Qué bueno que todo volviera a la normalidad, ¿verdad, señor Frank? Sí. Bueno, eso fue todo. ¡Espera! 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 No, no lo entiendo. Aún no lo entiendo. ¿Tú otra vez? ¿Cómo es que percibimos los sonidos? Bueno, los sonidos los percibimos a través de ondas que se originan con las vibraciones del cuerpo, el cual necesita un medio para propagarse, sólido, líquido o un gas, para entrar al pabellón auditivo de cada oído. En el oído medio, la vibración será transmitida desde el tímpano a la cadena de huesos que está a continuación. Verás, el sonido tiene propiedades tales como el tono, que depende de la frecuencia de la vibración, la intensidad, volumen o nivel de intensidad sonora, que depende de la amplitud de la oscilación y está relacionada con la cantidad de energía que transporta la onda sonora. Así podemos diferenciar los ruidos fuertes de los débiles. Ahora dime, ¿te gustó la explicación? Oh, claro, hombre de hojalata. Muchas gracias por la aplicación. Ahora sí, eso fue todo.